Buen día a todos. Muchas gracias por la posibilidad de presentar la experiencia desarrollada en el marco de un programa de adaptación al cambio climático en Perú, una experiencia sobre desarrollo de análisis de vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático en comunidades rurales altoandinas de mi país. Esta experiencia se ha desarrollado en el marco del Programa de Adaptación al Cambio Climático, que es un proyecto de cooperación bilateral entre el gobierno peruano y la cooperación suiza, trabajando en dos regiones del sur altoandino del Perú. Son las regiones de Cusco y de Apurímac, y dentro de estas regiones en dos microcuencas priorizadas en cada una de ellas. La microcuenca Huacrahuacho, en la provincia de Canas, en la región Cusco, y la microcuenca Moyobamba, en la provincia de Antabamba, dentro de la región de Apurímac. El objetivo de este proyecto es lograr que poblaciones e instituciones públicas y privadas de ambas regiones, Cusco y Apurímac, logren implementar medidas de adaptación al cambio climático, pero también capitalicen sus aprendizajes y puedan incidir en las políticas públicas. En ese marco de objetivo, el programa estructuró 4 líneas de acción o ejes de intervención. El primero de ellos, el eje de investigación, en el cual se han inscrito el desarrollo de estas experiencias de análisis o diagnósticos de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. El segundo eje o línea de acción, el desarrollo de información. El tercero, la promoción de medidas de adaptación a nivel local, tanto familiar como comunal, y el impulso al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo también de capacidades para la incidencia en política pública. Entonces, la experiencia que voy a compartir se sitúa justamente en el primer eje o línea de acción, es decir, en el campo del desarrollo de las investigaciones conducidas en el marco del programa. El objetivo de realizar estos diagnósticos integrados de vulnerabilidad y adaptación ante la variabilidad climática y el cambio climático ha sido conocer, establecer cuál es la problemática actual, pero también cuáles pueden ser las proyecciones en torno a las problemáticas futuras que podrían afrontar las poblaciones rurales de estas microcuencas en torno a 3 ejes clave: en torno al agua, a la seguridad alimentaria y los riesgos de desastres, considerando para ello cuáles son las manifestaciones locales que tiene el cambio climático y sus efectos e impactos. Manifestaciones no solo futuras, sino cuáles son las manifestaciones que ya han acontecido en estos territorios, porque como sabemos, cuando hablamos de cambio climático no solamente hablamos de condiciones futuras, sino estamos hablando de un proceso que ya tiene manifestaciones en el presente. Estos estudios, esta investigación, se desarrolló, como ya lo he comentado, en 2 microcuencas, una de ellas en Cusco, ubicada por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y hasta un pico de 5.200 metros. Se trata de zonas de pajonal de puna, habitada fundamentalmente por comunidades pecuarias dedicadas a la crianza de ganado, tanto vacuno, ovinos, como también camélidos sudamericanos, y con pequeña agricultura para su propia subsistencia. En estos territorios ya se estaba manifestando, o se conocía de antemano, que venían ocurriendo irregularidades en los patrones de lluvias, de comportamiento de las lluvias, también incrementos en las temperaturas, tanto medias como extremas, y que las sequías y heladas, estos fenómenos extremos climáticos, eran cada vez más frecuentes. En el otro caso, la microcuenca Moyobamba, ubicada en la región Apurímac, se trata de una microcuenca que tiene mayor diversidad de pisos altitudinales, que van desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.900,
Acá la producción es mucho más diversificada porque sus comunidades se dedican tanto a las actividades agrícolas como también a las actividades pecuarias. Y en este territorio también se conocía de antemano que se estaban presentando irregularidades en las lluvias, igual el incremento también de las temperaturas medias, temperaturas extremas, y que los fenómenos climáticos extremos eran también cada vez más recurrentes. Eso llevó, si bien es cierto, se tenía conocimiento de estos aspectos a través de testimonios de la propia población que habita estos territorios, era necesario emprender procesos de investigación científica para levantar evidencias más tangibles, más fácticas sobre las manifestaciones de este proceso de cambio climático en estas localidades. Metodológicamente, creímos conveniente abordar este diagnóstico integrado de vulnerabilidad y adaptación, partiendo primero del desarrollo de estudios específicos, investigaciones disciplinarias sobre temas del agua, sobre clima, agua, seguridad alimentaria, riesgos de desastres y cultura, con una particularidad que queríamos que estos estudios fueran estudios para la acción, es decir, que no solamente problematizaran en torno a estos temas, sino también produjesen algunas orientaciones para sustentar medidas, acciones, políticas. Estos estudios deberían de permitir en la articulación de sus hallazgos, en el análisis integrado de los resultados de cada uno de los estudios, producir una síntesis interdisciplinaria, que fue la que denominamos estudios o diagnósticos integrados de vulnerabilidad y adaptación. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo con instituciones especializadas, nacionales y regionales del Perú, con competencias afines en cada uno de los temas en los que queríamos concentrar estas investigaciones, como han sido instituciones como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente, una institución regional de investigación de la región Cusco, el Centro Bartolomé de las Casas, una institución también con amplia trayectoria en investigación social, y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres Previos. Ustedes pueden observar en la lámina este cuadro en el que se grafica las áreas temáticas de cada una de estas investigaciones. Como en clima se llevó a cabo el estudio de caracterización climática, pero también de formulación de escenarios de cambio climático al 2030 y al 2050. En el tema de agua se desarrollaron 3 investigaciones, una concentrada en caracterizar la oferta hídrica superficial actual como futura, también otro estudio en torno a la demanda actual y futura del agua, y una investigación centrada en temas sociales para analizar los conflictos que se estaban generando en torno al uso del agua, conflictos que ya se operan en la actualidad y que bajo escenarios de cambio climático se prevé va a generar una mayor conflictividad social. En el tema agrícola se desarrollaron investigaciones sobre impactos en la agricultura y en la ganadería, los impactos del cambio climático sobre determinados cultivos que son la base de la seguridad alimentaria de estas poblaciones. En el tema de riesgos, identificar todos los riesgos asociados a las amenazas climáticas y de remoción en masa, conocer no solamente cuáles son estas amenazas, sino cuáles son los patrones de cambio también que están ocurriendo dentro de estas amenazas climáticas. Y finalmente, en el tema de la cultura, interesaba conocer cuáles eran las percepciones de la población rural respecto a estos procesos de cambio, cuáles eran los saberes campesinos en torno no solamente en torno al tema climático, sino también saberes en torno a las respuestas frente a estas manifestaciones de variabilidad y condiciones también de cambio climático.
Todas estas investigaciones han logrado aportar evidencias desde la ciencia, pero también identificar elementos claves del conocimiento local asociado a cada una de estas áreas. Los estudios se desarrollaron sobre la base de un conjunto de preguntas que queríamos fueran respondidas a través de cada una de estas investigaciones. En torno al tema del clima, nos interesaba conocer a qué adaptarnos, a qué condiciones debían de adaptarse las poblaciones campesinas de estos territorios, cuáles serían las condiciones de cambio futuro. Y en este sentido, conocer cuál será el cambio en las condiciones regulares, en las principales variables climáticas como temperaturas y precipitaciones, pero también cómo la variabilidad climática, que es un factor característico del clima en los territorios altoandinos, cómo esa propia variabilidad climática cambiará en el futuro, viene ya cambiando y cambiará en el futuro. Y también cómo lo hará los eventos climáticos extremos, qué impactos, qué modificaciones se operarán respecto a la intensidad, respecto a la territorialidad, a la recurrencia de estos eventos climáticos extremos, y si es que también es previsible que ocurran nuevas tipologías de estas amenazas climáticas dentro de estos territorios. En torno al agua, nos interesaba conocer cuál era la problemática actual en torno al tema del agua, mirando la relación entre la oferta hídrica, la demanda en torno al agua, pero también los sistemas de gestión en torno a este recurso. Conocer los escenarios de disponibilidad hídrica futura bajo condiciones de cambio climático y los cambios también que podrían operarse en la conflictividad en torno al agua en cada región. Y cómo todos estos factores pueden condicionar las actividades productivas en el área rural, en el campo, pero también condicionar las propias actividades domésticas de las familias campesinas. ¿Qué vulnerabilidad tendrían las poblaciones rurales y sus medios de vida en ese contexto? Y finalmente, las estrategias y medidas que podrían impulsar en ese contexto. En el tema de la seguridad alimentaria también nos interesaba conocer los problemas que ya se vienen enfrentando en los sistemas productivos, tanto agrícolas como pecuarios, y cómo estos problemas repercuten, tienen impacto en la seguridad alimentaria de las familias rurales. Y conocer los problemas ocasionados o exacerbados por los impactos actuales de la variabilidad climática y del cambio climático sobre los recursos naturales y los sistemas productivos. También reconocer qué problemas podrían ser exacerbados bajo condiciones de cambio climático futuro. Como ustedes podrán observar, nos interesaba primero caracterizar la problemática general de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios y de la seguridad alimentaria para en ese contexto entender, comprender cuáles podrían ser los problemas que vienen siendo exacerbados o a los cuales contribuye el cambio climático, porque no todos los problemas productivos ni los problemas en torno a la seguridad alimentaria pueden ser adjudicados al cambio climático. El cambio climático se inscribe dentro de una problemática preexistente e intensifica o desencadena también problemas, ¿sí? Y finalmente, entender las estrategias y acciones que deben impulsarse para modificar o revertir esos problemas. En torno a los riesgos de desastres asociados al clima, conocer también las amenazas generadas o desencadenadas por los eventos climáticos extremos que vienen enfrentando actualmente las poblaciones y cómo el cambio climático modificará esas condiciones o exacerbará. También caracterizar las condiciones de vulnerabilidad existentes en la población y sus medios de vida frente a esas amenazas climáticas
pero también identificar cuáles son los factores poblacionales, sociales, ambientales, económicos, políticos, institucionales, que podrían estar configurando dicha vulnerabilidad. Y finalmente, reconocer también las estrategias y acciones de reducción de riesgos que podrían impulsarse para revertir estos problemas. Finalmente, en el tema del conocimiento y los saberes locales, nos interesaba identificar si es que desde el conocimiento que tienen los habitantes de estos territorios, hay evidencias que señalen cambios climáticos sostenidos en los últimos años. Los efectos e impactos que han tenido en los sistemas productivos, tanto comunal como familiar, igualmente en lo doméstico. Reconocer también los procesos espontáneos e inducidos de adaptación que se han venido produciendo en estos territorios, los saberes y estrategias campesinas sobre el clima, el manejo de los recursos naturales y la producción. ¿Cuáles de estos saberes y estrategias pueden ser aún efectivas bajo cambio climático? Reconociendo que frente a la variabilidad climática, entre comillas, conocida de los Andes, las poblaciones hábilmente han sabido adaptarse. Sin embargo, esta variabilidad antes, entre comillas, conocidas, viene siendo ya alterada. Y frente a esas condiciones, conocer cuáles son las estrategias campesinas que aún vienen siendo efectivas bajo esas condiciones de cambio. También reconocer las barreras internas y los factores externos que podrían estar limitando o impedir un proceso de adaptación y cambio en estas comunidades. Y finalmente también acercarnos a los criterios que se deberían de tomar en cuenta para facilitar un diálogo intercultural que fortalezca conocimientos y prácticas para la adaptación al cambio climático. Estos han sido un conjunto de investigaciones que han orientado el desarrollo de las investigaciones levantadas en el marco de nuestros programas. En esta vista lo que graficamos es el proceso de interacción interdisciplinaria en cada uno de estos estudios. Como les decía, cada uno de estos temas de investigación fueron conducidos por grupos de investigación disciplinarios. Sin embargo, todos operaban en un mismo contexto local que era cada una de estas microcuencas. Y en ese sentido, dentro del programa tuvimos especial énfasis en generar espacios de interacción interdisciplinaria entre los distintos equipos de investigación provenientes no solamente de distintas disciplinas, sino también de distintas instituciones, en la medida que tenían prácticamente un mismo objeto de análisis, que era entender la problemática del cambio climático ligada a cada una de las temáticas antes enunciadas dentro de un mismo espacio local. Eso nos llevó a establecer también etapas para el desarrollo de estas investigaciones, etapas dentro de la mirada metodológica de cómo favorecer interacción interdisciplinaria, pero cómo favorecer también espacios de participación y diálogo con la población local en cada una de estas investigaciones. Esto nos llevó en primer lugar a una primera etapa, cómo entre todos los equipos de investigación disciplinarios generábamos una base metodológica común, ¿no?, que permitiera la interacción y el entendimiento entre los distintos equipos de investigación. Esto se llevó a cabo a través de reuniones interinstitucionales, de coordinación y a través de talleres de construcción metodológica para la integración de todos los estudios locales. Nos llevó a establecer, a buscar consensos en torno a conceptos unificadores para todos los equipos de investigación. Cómo entender, por ejemplo, la vulnerabilidad frente al cambio climático, cómo entender la sensibilidad, la exposición, la capacidad de adaptación.
de manera que todos los equipos de investigación disciplinarios tomaran en cuenta o tuvieran como referente los mismos conceptos unificadores, ¿no? Pero también nos llevó a establecer protocolos comunes para el desarrollo del trabajo en el campo. Sabíamos que íbamos a irrumpir dentro de la dinámica local y en respeto a esa dinámica teníamos que desarrollar un protocolo para la interacción con la propia población, de manera de que nuestra incursión en el campo no violentara las dinámicas locales, ¿no? Entonces, estos aspectos fueron trabajados previamente antes de desarrollar la investigación en el campo. Estas investigaciones en campo se iniciaron a través de reuniones informativas a la población para compartir el propósito de estas investigaciones, cuál iba a ser el alcance, pero también cómo era deseable la participación de las poblaciones dentro de este proceso de investigación. Y finalmente, explicitar la utilidad que tendría el desarrollo de todas estas investigaciones para las mismas poblaciones locales. Además de estas reuniones informativas, se desarrollaron talleres de línea de base que fueron desarrollados con el conjunto de grupos de investigación y que permitieron levantar una línea de base general sobre el conocimiento de la población en torno a las manifestaciones locales del cambio climático, los cambios en la variabilidad climática, cuáles han sido los impactos principales que estos cambios han venido generando sobre sus medios de vida y sobre su propia cotidianidad de vida. En esos talleres permitieron dar pistas para cada una de las investigaciones disciplinarias sobre aspectos en los cuales profundizar. A partir de esto, ya cada grupo de investigación desarrolló, aplicó ya técnicas y metodologías propias de la investigación específica de cada equipo. Luego de esta etapa de investigación en campo, se llevaron a cabo procesos y talleres de socialización entre los grupos de investigación, cómo los distintos equipos de investigación compartían los hallazgos en el trabajo de campo y complementaban también sus visiones. Y finalmente, también estos resultados fueron validados a través de talleres con actores locales, con participación campesina y de las autoridades locales de estos territorios. Finalmente, la cuarta etapa correspondió a la etapa de integración y síntesis, donde hubo un proceso fuerte de intercambio, reflexión conjunta entre los equipos de investigación para buscar elementos claves de integración de todos de los resultados de cada una de las investigaciones, lo que dio sustento a la formulación ya de los documentos de diagnósticos locales integrados de vulnerabilidad actual y futura de estos territorios, ¿no? Manejando también la información no solamente de cada una de estas investigaciones, sino cruzándolas con las proyecciones también que arrojaban los escenarios de cambio climático al 2030 y 2050 producidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Los ejes de integración para este diagnóstico de vulnerabilidad y adaptación ante la variabilidad climática y el cambio climático fueron tres, como ustedes observarán en la lámina, fueron el tema del agua, eje al cual aportaron con sus hallazgos tres estudios, el estudio de oferta hídrica, el estudio de demanda en torno al agua y el estudio de gestión del agua y conflictividad en torno al agua. El otro eje fue el de la seguridad alimentaria y allí concurrieron con sus hallazgos dos investigaciones, la investigación sobre sistemas productivos y estrategias de seguridad alimentaria y medios de vida y el de sistemas culturales, saberes y percepciones.
Y finalmente, en el eje de riesgos, el estudio sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos desencadenados por extremos climáticos. Lo que han aportado estos diagnósticos de vulnerabilidad y adaptación son una caracterización de los efectos e impactos de la de la variabilidad climática y cambio climático, es decir, las manifestaciones, efectos e impactos de estos fenómenos, es decir, a qué tienen que adaptarse estas poblaciones altoandinas, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad y capacidad de adaptación que hay en los actores y que se ubican en estos territorios, y finalmente qué estrategias y medidas pueden impulsarse en este contexto. Estos diagnósticos han sido la base para el diseño de políticas locales de adaptación en estos territorios, pero también para la concertación con el conjunto de actores de estos territorios sobre las medidas de adaptación prioritarias que deben de impulsarse en ese contexto. Respecto al marco conceptual y el proceso seguido para la integración de todos los resultados de las investigaciones disciplinarias y para generar estos diagnósticos o análisis integrados de vulnerabilidad y adaptación, partimos del marco conceptual que tiene como fuente a Fussell y Klein, donde en la configuración de la vulnerabilidad al cambio climático no solamente identifica las condiciones de exposición, de sensibilidad y de capacidad de adaptación relacionado a estímulos climáticos o estímulos de cambio climático, sino también los factores no climáticos que influencian decisivamente en la configuración de esa vulnerabilidad frente al cambio climático. Para ello, partimos en primer lugar para esta integración de cuáles eran los sistemas de afectación, los sistemas de análisis sobre los cuales se debía enfatizar en este diagnóstico integrado. Y estos sistemas son fundamentalmente las poblaciones rurales y sus medios de vida. Y en ese sentido, caracterizar la localidad, su población y la dinámica histórica en los factores no climáticos. Es decir, cuál es todo el antecedente de la problemática de desarrollo de estos territorios y de sus poblaciones sin mediar aún los factores climáticos, para recién en ese contexto caracterizar el cambio climático y sus efectos locales, tanto desde los hallazgos aportados por los estudios científicos como los hallazgos aportados desde los estudios sociales que han levantado la percepción, el conocimiento de la población respecto a estos aspectos. También reconocer el posicionamiento que tienen las estrategias autónomas de adaptación impulsados por las comunidades, las comunidades locales, identificar los factores que hacen que la población sea vulnerable actualmente ante el cambio climático, considerando factores estructurales de carácter social, cultural, político, económico, institucional, entre tantos otros aspectos. Reconocer también los escenarios socioeconómicos y de cambio climático y la vulnerabilidad futura, y finalmente las opciones para la adaptación planificada, actual y futura. ¿Cuáles son las constataciones que hemos logrado a partir de todo ese proceso de investigación y diagnóstico? En lo climático, los estudios han identificado tendencias históricas, ¿no? cambios en el comportamiento climático. Por ejemplo, en un periodo de 40 años se ha registrado un incremento de las temperaturas medias en el orden de 0.01 a 0.04 grados centígrados por año, ¿no? Lo que hace que en un periodo de 40 años más o menos se haya registrado más o menos un incremento de 1,6 grados centígrados. Ahora también
una mayor variación en el rango térmico, es decir, un incremento en las temperaturas máximas y un decremento en las temperaturas mínimas, lo que hace que haya una mayor variación térmica a lo largo del día. También un mayor número de días año de temperaturas mínimas bajo los 0 grados centígrados, que en el país conocemos como fenómenos de heladas. Igualmente, en lo que respecta al comportamiento de las precipitaciones, una tendencia decreciente en la precipitación a raíz de los menos 12 milímetros por año, tendencia registrada en los últimos 14 años, también a lo largo de los 40 años un incremento del coeficiente de variación pluvial por década y también un incremento en la agresividad pluviométrica. Estos son hallazgos en términos de tendencias climáticas históricas. Ahora, pero también los escenarios de cambio climático nos señalan a futuro una reducción sensible en la precipitación durante los meses conocidos históricamente como los más secos y una reducción fuerte en los caudales. Estas son constataciones, hallazgos que se ha podido lograr a través de las investigaciones climáticas, pero también desde la investigación social respecto a los saberes sobre variabilidad y cambio climático, han habido hallazgos importantes. Y estos hallazgos han sido contrastados con los resultados logrados por las investigaciones científicas. En general, los campesinos comparten la percepción de que hay cambios profundos en algunos eventos climáticos y que estos tienen impactos significativos, pero también heterogéneos sobre sus medios y condiciones de vida. Se ha podido advertir coincidencias entre evidencias científicas y observaciones de la población, y estas coincidencias giran principalmente en torno a lo que son cambios en los patrones de temperaturas y precipitaciones. Pero algo también bien significativo e importante que se ha podido advertir a partir de la investigación social sobre saberes campesinos es que la población maneja información de un mayor número de parámetros climáticos, ¿no? Con detalles de tiempo, detalles de espacio más precisos y que no son todavía analizados por la ciencia por limitaciones en lo que es la data histórica, ¿no? Y también limitaciones respecto a modelos que puedan proyectar estos otros parámetros climáticos. Como sabemos, cuando hablamos de escenarios de cambio climático, hablamos de proyecciones de cambio respecto a temperaturas y precipitaciones. Pero estos escenarios no nos dicen nada sobre otras variables climáticas igualmente importantes y que tienen también un impacto significativo en los medios de vida campesinos, en los sistemas productivos agrícolas, en los sistemas productivos rurales. Por ejemplo, los cambios en la radiación solar, en la humedad, en el comportamiento de los vientos, respecto a las tormentas eléctricas, granizadas, entre otros parámetros climáticos que son igualmente importantes, ¿no? Y donde los saberes campesinos sí aportan información interesante. Y esto nos lleva a pensar que la población ha desarrollado observaciones más finas de lo que actualmente puede ser sustentado desde la ciencia. En este cuadro hacemos un contraste entre las constataciones campesinas y las constataciones científicas. Acá se presenta las coincidencias dentro de ambos, desde ambos campos de conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento campesino
y desde el conocimiento científico. Por un lado, las observaciones campesinas denotan un incremento general de la temperatura, lo que es consistente en efecto con el incremento en la temperatura media registrada en el lapso de 40 años, y que lo ha demostrado los estudios científicos, pero de otro lado también las observaciones campesinas señalan el incremento en la variación diurna de las temperaturas, lo que igualmente es consistente con ese descenso que ya habíamos comentado en la temperatura mínima promedio y en el aumento en la temperatura máxima promedio. De otro lado, también los campesinos observan una ampliación en el periodo de ocurrencia de heladas en su intensidad, que es igualmente consistente con el mayor número de días año con temperaturas mínimas bajo los 0 grados centígrados. Las observaciones campesinas también denotan un cambio en el patrón de las precipitaciones y un retraso en su inicio. Generalmente en estos territorios las lluvias solían presentarse a partir del mes de septiembre y progresivamente ha habido un cambio en la temporalidad justamente que marca el inicio de las precipitaciones, que ha ido trasladándose progresivamente a octubre, noviembre inclusive, ¿no? También la ocurrencia de fuertes lluvias, pero concentradas en muy pocos días, ¿no? Con una mayor capacidad de torrencialidad, que luego son seguidas por largos periodos secos y lluvias fuera de época, lo que también resulta desde la ciencia consistente con el incremento que se ha registrado en la variabilidad anual y estacional de las lluvias y con una mayor agresividad pluviométrica también registrada a través del índice modificado de Fournier. En lo que respecta a las observaciones campesinas, también denotan la disminución de precipitaciones y en muchos casos la desaparición de fuentes locales de agua, ¿no? Y este es un tema central en las observaciones locales campesinas. Acá, desde la ciencia, hay menor claridad respecto a este hecho, pues las tendencias en las precipitaciones difieren según las unidades temporales de análisis, ¿no? Si bien por acá hay toda una vertiente de coincidencia desde estos dos sistemas de conocimiento local, campesino y conocimiento científico, también se reconoce que hay divergencias. En algunos aspectos hay divergencias, y ahí nuestra perspectiva es que vale la pena aumentar el esfuerzo investigativo sobre estos campos de divergencia, tanto desde lo científico, pero también como desde el trabajo o desde la percepción de la población campesina. Otra constatación importante a partir de todas estas investigaciones es evidenciar que el cambio climático se añade a una problemática rural preexistente, ¿no? Caracterizada por una severa situación de degradación de los recursos naturales, donde los suelos agropecuarios afrontan condiciones de erosión severas generadas por sobrepastoreo, pérdida de cobertura vegetal, aumento de erosión de suelos, lo que genera una menor capacidad ambiental de recarga hídrica y una disminución creciente de las fuentes de agua, lo que genera condiciones de conflicto por el agua e inequidad en el acceso, ¿no? Entonces, todas estas condiciones generadas no por el fenómeno del cambio climático, sino por malas prácticas de desarrollo que han conllevado todos estos problemas, han generado un proceso fuerte de deterioro y degradación ambiental que en algunos casos están llevando a una condición de agotamiento de estos ecosistemas en muchas microcuencas altoandinas. Otro aspecto tiene que ver con los bajos rendimientos agrícolas y pecuarios y el deterioro de los sistemas productivos, la pérdida de especies y crianzas nativas, pérdida creciente y cambio por especies mejoradas, la ineficiencia en los sistemas de riego, donde se registra una pérdida del orden del 70% del agua, y ustedes ven una vista que grafica claramente este problema, donde todo este riego por gravedad en un sistema de andenes produce una suerte casi de cascadas, donde hay una pérdida
notable respecto a este recurso, todo cómo esto también genera procesos, intensifica procesos erosivos, con la consiguiente pérdida de nutrientes y también la destrucción de estos sistemas de andenes. También el debilitamiento progresivo de conocimientos campesinos tradicionales, ¿no? Esto hace parte de toda una situación persistente que configura la problemática de desarrollo de estos territorios rurales. Y a esto se añade también, en muchos casos, la existencia predominante de sistemas productivos altamente demandantes de agua, ¿sí? Que no se condicen con las tendencias actuales respecto a la disponibilidad del recurso hídrico, mientras nos enfrentamos ya a tendencias de disminución de precipitaciones, de agotamiento de fuentes de agua, con proyecciones a 30 años, en el sentido de que estos déficits se van a exacerbar. Sin embargo, en estos territorios se observan sistemas productivos altamente demandantes de agua, como ponemos el ejemplo de la crianza de ganado vacuno mejorado en ecosistemas, en microcuencas, donde el comportamiento hídrico revela una progresiva disminución, ¿no? Entonces, estos aspectos no se condicen ya con esta situación que enfrentan estos ecosistemas, y menos con las proyecciones futuras. De otro lado, condiciones de inseguridad alimentaria en estas poblaciones, procesos de desarrollo local, que ya lo hemos dicho, inversiones públicas que no se condicen con estos cambios en la disponibilidad de los recursos hídricos y su impacto en actividades productivas, pero también indicadores precarios de condiciones de vida. Por ejemplo, en estas microcuencas, más del 40% de los menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición crónica, y más del 70% de menores de 3 años padecen de anemia, ¿no? Estas condiciones, que no son generadas por cambio climático, revelan que estas poblaciones tienen ya y van a tener una alta sensibilidad frente a todos los impactos del cambio climático, porque ya entran en desventaja frente a estos impactos que este fenómeno global va a desencadenar en estos territorios, y viene desencadenando ya. De otro lado, una débil institucionalidad también, que se traduce en una deficiente gestión de los recursos naturales. Un aspecto de por qué es importante resaltar todos estos temas es porque en estos territorios donde hemos realizado estas investigaciones, en Cusco y en Apurímac, un gran porcentaje, en unos casos la mayoría de la población regional, son familias rurales cuyos métodos de vida están supeditados a la producción agropecuaria, producción que es altamente dependiente a las condiciones de vida. Otros aspectos de constatación han sido entender toda la cadena de impactos directos que viene produciendo el cambio climático sobre la agricultura, ganadería y la seguridad alimentaria en estas poblaciones rurales, en estos territorios, ¿no? Cómo estos cambios en el régimen de precipitación, estos cambios también en la incidencia de heladas afectan primordialmente a lo que es la agricultura de secano, que depende del régimen de precipitaciones. Y es este tipo de agricultura la que constituye la mayor parte de la superficie agrícola, que es la forma de producción más importante para la mayoría de familias campesinas que se ubican en estos territorios, que son familias que desarrollan agricultura familiar, agricultura de subsistencia, ¿no? Acá en el gráfico vemos cómo son las interrelaciones desde el momento del inicio de la lluvia con otros aspectos climáticos, y cómo estos tienen impactos en la agricultura, ¿no? Cómo el retraso en el inicio de las lluvias ya genera un desfase en el calendario agrícola. Esto tiene consecuencias en el retraso de la siembra,
en el retraso de la cosecha y cómo esto llega a hacer que el proceso de maduración de los cultivos termine cayendo o coincidiendo en la época de mayor ocurrencia de heladas, ¿no? Generando una serie de impactos sobre estos cultivos, impactos que luego se traducen en pérdidas en producción, no solamente que van a generar pérdidas de ingresos, sino también falta de alimentos. De otro lado, también reconocer que estos impactos directos también generan una serie de encadenamiento de impactos económicos, impactos sociales, que se traducen en exacerbación en las condiciones de pobreza de estas comunidades, de estas poblaciones, en incremento de las condiciones de inseguridad alimentaria, incremento de la desnutrición, en deserción escolar, en migración y en una serie de efectos e impactos que gravitan notablemente sobre las condiciones de pobreza y desarrollo de estas localidades. Algunas conclusiones respecto a todo esto. Una de ellas es que bajo las tendencias climáticas actuales y los escenarios proyectados vemos que no son sostenibles ciertas actividades económicas. Y esto es algo interesante, ¿no? Cómo a partir de todo este proceso de investigación nos permite afirmar que determinadas actividades económicas que se han venido impulsando a lo largo de las últimas décadas en estos territorios, bajo las tendencias climáticas actuales y bajo los escenarios de cambio climático, ya no dan para más, ¿no? Ya no dan para más, no son sostenibles, y esto nos obliga a repensar las estrategias de desarrollo, a redefinirlas, a mirar con el conjunto de actores locales, actores institucionales y actores sociales cuáles pueden ser las nuevas perspectivas y oportunidades de desarrollo en estos territorios. De otro lado, también nos permite establecer algunas orientaciones respecto a los procesos que deben de impulsarse de cara a estas tendencias y a estas proyecciones. Vemos, en el caso particular que he presentado, que es prudente apoyar a la población para adaptar sus medios de vida en la dirección del cambio en la cual hay coincidencia razonable entre la ciencia y los pobladores. Y estas coincidencias razonables van en torno a las mayores variaciones diarias de temperatura, a la mayor incidencia de heladas, a la mayor incidencia de cambios temporales en el régimen de lluvias, a los fuertes episodios lluviosos de corta duración con mayor capacidad erosiva y a la menor disponibilidad hídrica. Entonces, frente a la pregunta ¿a qué tendrían que adaptarse estas poblaciones? Es justamente a este conjunto de situaciones que ya se vienen produciendo en estos territorios y que han sido caracterizadas y que bajo escenarios futuros es probable que se agudicen. Y donde desde el conocimiento local y desde el conocimiento científico hay coincidencia y complementariedad, lo que puede dar mayor robustez a estas orientaciones, pero también generar mayores condiciones de respuesta social en la medida que estos factores tienen también como base la propia experiencia de los actores locales, ¿no? Campesinos y autoridades locales. Algunas lecciones aprendidas en este proceso de investigación y desarrollo de estos diagnósticos. Respecto a los factores que tienen todavía mayor peso en la determinación de la vulnerabilidad actual y la vulnerabilidad futura al cambio climático. Algo que
hemos podido reconocer es que a pesar de evidenciarse señales de cambio climático, todavía el mayor peso en la determinación de la vulnerabilidad actual lo tienen las condiciones locales del medio, ¿no? Y acá dentro de estas condiciones locales del medio está el nivel de presión que sobre los recursos existen dentro de estos territorios y los cambios en la dinámica social que imprimen ciertas actividades, ¿no? Así como la situación preexistente de déficit de desarrollo y vulnerabilidad estructural que están predisponiendo a las poblaciones a un mayor daño, a una mayor sensibilidad a los efectos del cambio climático. Vale decir, en síntesis, hay condiciones de cambio climático y de exacerbación de la variabilidad climática en estos territorios andinos. No obstante, lo determinante en la configuración de la vulnerabilidad que tienen estas poblaciones frente a este cambio climático no son, el peso determinante no va todavía por lo climático, sino el peso determinante está en las condiciones preexistentes. Los déficits de desarrollo y de vulnerabilidad estructural que tienen estas poblaciones, las condiciones severas de deterioro ambiental que tienen estos territorios por la enorme presión que se ejerce sobre los recursos naturales y cómo en esa presión tienen y con la contribución que sobre esa presión tiene la dinámica que imprimen ciertas actividades económicas. Nuestra hipótesis es que aún en los próximos 20 o 30 años probablemente estos factores socioeconómicos seguirán teniendo un mayor peso en la configuración de esa vulnerabilidad. Respecto a las condiciones que deben reunir los diagnósticos y escenarios de cambio climático para dar sustento sólido a decisiones de adaptación, vemos que en lo climático es importante involucrar en el análisis otras variables climáticas. No concentrarnos solamente en el tema de las temperaturas, las precipitaciones. Importa también qué es lo que está pasando con los vientos, la humedad, la radiación, cómo se están operando también cambios en los patrones de comportamiento de estas otras variables climáticas, ¿no? Y cuáles son los impactos que esto tiene sobre el medio local, sobre los sistemas productivos, sobre los medios de vida campesinos. De otro lado, también es muy importante producir información diferenciada según el territorio, ¿no? Estamos hablando de una experiencia desarrollada en los Andes peruanos, en ecosistemas de alta montaña, donde ahí es importante tener capacidad para generar información diferenciada y específica a nivel de sectores bajos, medios y altos, porque las características son distintas según se trate de cuenca baja, media o alta. Y es importante tener esta información diferenciada. Y esto es un reto no solamente para caracterizar climáticamente estos territorios, sino también para proyectar escenarios de cambio climático. Respecto a estos escenarios, es necesario producirlos con una mayor resolución espacial. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sería deseable contar con escenarios a una escala local. Acá lamentablemente todavía hay muchas limitaciones porque muchos de los escenarios que se producen se desarrollan a una escala o a una resolución mucho más grande donde no es posible encontrar orientaciones más precisas respecto a cambios que podrían operarse en territorios más acotados localmente, pero además es necesario producir escenarios a horizontes de tiempo más cercanos, ¿no? Tenemos la convicción que en lo local, aquellos escenarios formulados a muy largo plazo no facilitan las decisiones ni permite instrumentar acciones, ¿no? Entonces, el reto es trabajar estas proyecciones a horizontes de tiempo más cercanos, que se ajusten también al campo temporal
en el que los actores públicos también toman decisiones, ¿no? Entonces, ese es un reto y ojalá desde la ciencia haya capacidad para generar también respuestas en este orden. Sobre las condiciones también, sobre lo mismo, estas condiciones que deben reunir los diagnósticos y escenarios de cambio climático para sustentar decisiones de adaptación, vemos que el cambio climático tiene mucha fuerza en testimonios y percepciones de los campesinos. Y una pregunta que nos hacemos es que, admitiendo que en nuestros territorios, en territorios de nuestros países, existe mucha debilidad en términos de información climática. Sobre todo, data histórica de 40 años, que es lo deseable para desarrollar investigación sobre cambio climático, ¿no? Y esto y condiciones de este tipo es muy difícil lograr dentro de estos territorios en muchos de nuestros países. Entonces, reconociendo que existen debilidades en la información climática, pero reconociendo también que hay mucha incertidumbre en el manejo de las proyecciones de cambio climático, una pregunta que nos hacemos es si es posible para la ciencia aprovechar las percepciones y el conocimiento de la población para también establecer o manejar hipótesis de escenarios futuros. Esa es una inquietud que trasladamos también a los investigadores. De otro lado, también reconocemos que es necesario procurar integralidad en estas investigaciones, porque el tema es complejo, el tema tiene distintas aristas y requerimos generar interdisciplinariedad en la investigación, ¿no? Y esto supone que tenemos que avanzar en construir esos conceptos que permitan ese diálogo interdisciplinario, cuáles son esos conceptos unificadores, y reconocer además que en contextos con culturas ancestrales, como es el caso que he presentado, se requieren además un enfoque intercultural que permita un diálogo de saberes dentro de una relación más horizontal entre dos sistemas de conocimiento, el sistema de conocimiento local, saber popular, con el sistema de conocimiento científico. De otro lado, lo importante que es caracterizar la problemática del desarrollo de estos territorios, de estas poblaciones, de estas localidades, para comprender e inscribir en ese contexto, en ese conocimiento de lo que es la problemática de desarrollo de estos territorios, para en ese contexto inscribir el análisis de los efectos e impactos del cambio climático, porque no todo es consecuencia del fenómeno global del cambio climático. Muchos de estos, los impactos inclusive que puede desencadenar el fenómeno de cambio climático están condicionados por la historia anterior de estos territorios, por las condiciones de déficit de desarrollo que tienen estos territorios y sus poblaciones, ¿no? Por toda la historia pasada de estos territorios. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, caracterizar esa problemática de desarrollo, para ahí inscribir la problemática del cambio climático, porque no todo es consecuencia de este fenómeno global, y es importante validar todos estos aspectos a través de diálogo con los actores y observación en el terreno. Pero de otro lado también reconocer a través de la experiencia de diálogo que tenemos con actores sociales que es insuficiente el tipo y detalle de la información que sobre escenarios de cambio climático y sus impactos está en capacidad de proporcionar actualmente la ciencia, como para desencadenar en base a ello todo el conjunto de decisiones políticas, económicas y sociales que demanda, que involucra un proceso de adaptación, ¿no? Y es por eso que acotamos que desde nuestra perspectiva encontramos que hay una gran responsabilidad social en orientar estrategias y medidas de adaptación específicas solo con base en resultados de modelos.
que es necesario por ello que los resultados de estos escenarios, de estas proyecciones, se logren contrastar también con las percepciones de la gente sobre estos cambios. Pues, desde nuestra perspectiva, solo cuando haya sintonía entre ambos habrá mayores condiciones para generar una respuesta social, consciente y convencida. Finalmente, es importante reconocer que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de promover procesos de adaptación al cambio climático. Es importante y supone un valor agregado manejar información de vulnerabilidad, adaptación y escenarios de cambio climático, ¿no? Porque para identificar y priorizar medidas es imprescindible disponer de información sobre vulnerabilidad, sobre clima, proyecciones climáticas, vulnerabilidad y adaptación, para tener los elementos que nos permita dar respuesta a qué nos adaptamos y qué adaptamos. Pero también reconocer que si no disponemos de toda esa información sobre escenarios de cambio climático, con las condiciones deseables para generar estas respuestas sociales, esto no debe de significar parálisis, no debe de significar renunciar a la posibilidad de promover procesos progresivos de adaptación y cambio que permitan generar sostenibilidad a las iniciativas de desarrollo en estos territorios. Pues podríamos, para estimar la vulnerabilidad futura también en consecuencia, los umbrales de adaptación futura, quizá también podríamos trabajar en base al conocimiento de tendencias históricas de cambio, apelando a evidencias científicas y observaciones de las poblaciones locales, ¿no? Nuestra experiencia es que las tendencias históricas de cambio que aporta ya los estudios científicos y que son corroborados por poblaciones locales ya nos dan un campanazo sobre las posibles orientaciones, ¿no? De cambio que pueden seguramente perfilarse, irse perfilándose más en el futuro. Pero frente a esos cambios ya ocurridos hay una gran tarea. ¿Cómo apoyamos a las poblaciones locales a adaptarse a esas condiciones de cambio ya operadas, ¿no? En la medida en que eso se logre, esas poblaciones van a estar en mejores condiciones para enfrentar también esos cambios futuros, ¿no? Esos cambios futuros que pueden operarse y que van a ocurrir en estos territorios. Bueno, eso es todo y les agradezco por su paciencia y su atención. Muchas gracias.